Cada deportista trabaja su condición física, pero también convive con presión, dudas y expectativas. Desde UCAN Spa University lo sabemos. Por eso hemos traído a Alejo García, psicólogo especializado en deporte, con más de 25 años de experiencia. Además, es profesor en el máster de Psicología Deportiva de la UCAM. Bienvenido, muchas gracias por venir. Y la primera pregunta es que nos cuente un poco sobre tu trayectoria y sobre tu experiencia. Muchas gracias por la invitación y por dar un espacio no solo a mí, sino también a lo que es la psicología del deporte en general. Como tú bien has dicho, son muchos años de experiencia ya, uno se va haciendo senior, algún día seremos leyenda, ¿no? Por decirlo de una forma, pero sí es verdad que cuando yo estudié en la Universidad Complutense, después hice el máster de psicología del deporte en la Autónoma y después seguí, digamos, toda una trayectoria, digamos, académica con el doctorado y bueno, a día de hoy soy profesor de la Universidad Villanueva y profesionalmente lo que es la parte aplicada, pues bueno, como tú bien decías, mis orígenes están en el Atlético de Madrid, estuve 17 años, también estuve 5 años en la Federación Española de Atletismo, eh, después tuve una experiencia fantástica bueno, que es uno de los módulos que he dado en el máster de la UCAM de Psicología del Deporte en relación a los eSports, los deportes electrónicos. Estuve durante 2 años en un club top a nivel nacional y a nivel internacional como es Mad Lions. También estuve en el fútbol en el Almería, en segunda división, con el primer equipo. Bueno, también otro deporte que es, digamos, mi fuerte, además del fútbol y además de los eSports, es el pádel. O sea, mi trayectoria también como deportista, digamos, amateur, viene del ámbito de la raqueta con el tenis y el pádel también. Entrené y competí tanto en tenis como en pádel, aunque mi pasión es el fútbol, indudablemente. Bueno, trabajo con jugadores top de Premier, antigua World Padel Tour, y bueno, es otro, digamos, deporte natural y a día de hoy, pues como comentaba antes, por un lado doy clases en la Universidad Villanueva y por otro lado de forma externa trabajo con deportistas de alto rendimiento, muchos jugadores de fútbol, de primera y segunda división, a un jugador de fútbol base también, mucho pádel, eh, y también con el sector que comentaba antes en relación con gamers, influencers, youtubers, que es otro ámbito que me gusta, me apasiona y bueno, que estoy bastante presente en él. Pues ahora mismo me surgen muchas más preguntas porque con toda la información que me has dado, ahora quiero preguntarte sobre todo todos los deportes que estás trabajando. La verdad que la primera pregunta que te quería hacer, porque ya me había informado que estabas en lo de trabajando con los eSports, quería saber cuál es la diferencia entre un deporte tradicional o que conocemos con los eSports. ¿Cómo se trata también psicológicamente? Bien, indudablemente tienen similitudes y diferencias. Y las diferencias no están tanto en que estamos inventando otra psicología diferente, ¿no? Al final trabajamos con personas que tienen diferentes necesidades, pero aquí lo que cambia principalmente es la propia actividad, la demanda y la respuesta de esa demanda. ¿Qué significa? Que el gamer históricamente ha pasado muchas horas delante del ordenador, por ejemplo, ya sea un PC o ya sea la Play o inclusive en juegos de móviles, en el cual en esa interacción histórica uno va moldeando, digamos, su personalidad y sus habilidades psicológicas y cognitivas. Entonces, ¿qué significa? Que una de las principales diferencias está en el tipo de demanda. O sea, yo no tengo que estar corriendo detrás de un balón o corriendo en una pista, que no busco ese tipo de rendimiento, sino que estoy buscando un rendimiento psicomotor a nivel de funciones cognitivas, de toma de decisión, de atención sostenida, de velocidad de procesamiento de la información que estoy recibiendo. Indudablemente necesito autogestionarme emocionalmente, tener una tolerancia a la frustración, el saber autogestionarme cuando las cosas no salen bien o me matan dentro
de la partida o pierdo y además al poco tiempo tengo que jugar otra partida. Entonces, no hay un foco principal en la parte física, aunque sí es verdad que los gamers hay que entrenarles y prepararles desde un punto de vista integral, y la parte física tiene un doble valor, tanto desde un punto de vista de salud y bienestar, ¿no? Porque estar tanto tiempo sentado tiene unas consecuencias para la persona, sino que también las partidas requieren una exigencia que va más allá de lo psicológico y lo cognitivo, en el sentido que necesito estar físicamente bien preparada, por decir una forma, para que mi cabeza y mi mano rinda a mayor nivel de forma sostenida en el tiempo, porque en función del videojuego las partidas y de la competición que haya, las partidas pueden durar quizás 3 horas, 4 horas en un momento dado, o si es un juego, por ejemplo, como el Clash Royale, que es un juego de móvil, quizás la partida te dura 3 minutos, 6 minutos si es en equipo, ¿no? Entonces, hay diferencias y como siempre hay que prepararlas a los gamers y preparar la competición en función del videojuego, de esas necesidades y esas demandas. Pero sí quiero matizar que, aunque se llamen deportes electrónicos, no están catalogados técnicamente como deportes. Sí, el Comité Olímpico Internacional lo definió como actividad deportiva para tener un acercamiento, un approach a algo que, bueno, en el sector queda por matizar o definir cuestiones a diferentes niveles. Y desde la psicología, independientemente que sea deporte o actividad deportiva, lo que tenemos son personas de rendimiento. Y la APA en la división 47, que la define como el área de psicología del deporte y la actividad física y rendimiento. Entonces, para mí, los eSports, sobre todo, entran en rendimiento, al igual que podrían ser militares rindiendo, actores rindiendo. Al final, lo que buscamos esa doble cara de la misma moneda, que es rendir y cuidar la salud mental y emocional de la persona. Has hablado de que lo consideras más un rendimiento. Sé que ahora mismo los eSports están creciendo, bueno, llevan bastante tiempo creciendo, cada vez tienen más espectadores, se sigue mucho. ¿Cómo trabaja psicológicamente esta presión? ¿Cómo se puede aguantar, ¿no? esta presión? Sí, fíjate que el perfil de los gamers son perfiles de chicos jóvenes, ya con 16 años pueden tener. Cuando estamos hablando de eSport a nivel profesional, ¿vale? Y ahí hay dos indicadores importantes. Uno, el tener un contrato laboral con un club. Y segundo, es que el entrenamiento y la planificación esté organizada y planificada. Lo digo porque de forma integral, no solo con el videojuego. Lo digo porque quizás hay gamer amateur que dedica muchas horas y por dedicarle muchas horas no eres profesional, no eres pro, ¿no? Ser pro es un contrato y que haya una planificación, una preparación reglada para poder competir dentro de los eSports. La población es joven por varias razones. La media de retiro está en torno a los 25 años como media y la principal causa es el burnout, terminan quemados, ¿no? Entonces hay un estrés competitivo indudablemente, pero también hay altas horas de dedicación, tanto porque todavía no está bien definido procedimientos de entrenamiento que te garanticen un rendimiento. O sea, quizás nosotros cuando empezamos el referente que buscamos, como no había dentro del sector, fue en el ajedrez. Hay centros de alto rendimiento de ajedrez para hacer un símil, pero indudablemente la demanda cognitiva o la estimulación que produce un videojuego es mucho mayor que jugar al ajedrez. Pero el ajedrez está mucho más evolucionada, tiene mucho más historia y como primer referente creo que es un acierto mirar para ese lado, pero después tienes que crear, digamos, el propio camino, ¿no? Entonces, claro, si tengo una alta dedicación, además genero contenido porque es otra forma de generar ingresos, claro, mi amígdala dentro de mi sistema límbico, mi sistema emocional, está estresado todo el tiempo. Y si después la competición, que de por sí genera estrés, que como cualquier competición en el ámbito del deporte también genera estrés, pues a veces el vaso se desborda. Por eso
el poder equilibrar la vida del gamer, no solo las horas de dedicación, de que pueda estudiar, de que entrene no solo in-game, sino que haga preparación física, que haga preparación psicológica, que tenga vida social y familiar, que estudie, son cuestiones necesarias para entrenar y estructurar la cabeza. O sea, el entrenamiento de un gamer no puede ser meterle horas nada más al videojuego. Eso tiene las patas muy cortas, indudablemente. Entonces, creo que estamos en un momento de evolución. Hay países que han ido evolucionando, otros referentes como pueden ser los asiáticos que le meten muchas horas, 12, 14 horas diarias al videojuego. Sabemos que a partir de las 10 horas quizás comienza a haber, hay estudios que indican de muerte, hablan de muerte neuronal de forma sostenida. Por tanto, es importante equilibrar la actividad, quizás dedicarle menos tiempo, pero de forma más eficaz, dotarle al gamer habilidades de autogestión emocional y equilibrar su vida de forma, digamos, global, para que esto sea algo, en vez de terminar tu carrera a los 25 años, que termines a tus 30 o 30 y pocos años a nivel competitivo. Después, indudablemente, cada uno, porque la edad de consumo, y tanto para ver como a la hora de jugar, se ha ido extendiendo porque las generaciones se van extendiendo. Entonces hay gente de 35 o 40 años que siguen jugando a los videojuegos, no necesariamente eSport. Inclusive hay experiencias con tercera edad en el cual, sobre todo en China, que en vez de ir a un centro de salud, se juntan, vestimenta del equipo, se juegan al League of Legends y juegan en equipo, compiten, se relacionan, tienen un motivo y están tan felices, ¿no? Estaba pensando que, bueno, por una parte, quería preguntarte del tema de los eSports, pero también de otros deportes, que también se empieza muy pronto, porque me estás hablando de rangos de edad bastante pronto, que también pasa con el fútbol, ¿no? Que empiezan, yo creo que hay gente que empieza sobre los 6, 7, 8, y luego hasta los 18, que es la cantera, si no me equivoco. ¿Cómo se prepara a estas personas que empiezan tan pronto? ¿Cómo se prepara el deportista? Claro, lo primero que tenemos que tener presente que lo que es la especialización temprana nos suele dar buenos resultados, ¿no? Entonces, en edades tempranas, chicos que empiezan con 5 años a jugar en una escuela de fútbol, por ejemplo, lo bueno sería el que además de un deporte individual, no digo los 5 años, porque tampoco tienes que meterlo 24/7 haciendo deporte toda la semana. No, el deporte es bueno, tiene que estar haciendo todos los días deporte. No, mira, necesita descansar, necesita hacer otras cosas, necesita estar con las familias y sobre todo en ciertas edades, ¿no? Porque a veces hay como una sobrecarga o un sobreentrenamiento en edades tempranas, vienen las lesiones, hay frustraciones y demás. Entonces, yo creo que hasta ciertas edades, si a mí me preguntas, si hablo de mi experiencia, hasta los 10, 12 años yo compaginaría un deporte individual y un deporte de equipo, por ejemplo, que haga 2 días fútbol y otros 2 días, por ejemplo, baloncesto, me lo invento, o perdón, tenis, en este caso, como deporte individual, o atletismo en un momento dado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y después, por otro lado, en esas edades tan tempranas, hasta los 12 años, yo creo que con los que más tenemos que trabajar es con las familias y con los entrenadores. O sea, con el chaval puedes ser un apoyo, puedes ser un referente, puedes hacer un acompañamiento, un trabajo específico, si se requiere. Pero yo creo que lo mejor es trabajar con el entrenador para que sea un perfil entrenador, educador, que haga partícipe a los chavales, que no juegue, me lo invento, solo con 11 jugadores, o sea, que haya repartos de minutos, que se genere un ambiente positivo, de empoderamiento, de autonomía, de participación, de compromiso, ¿no? Y también de trabajo y disciplina que no va reñido. Y después, por otro lado, las familias, el acompañamiento también tiene que ser saludable, entender cuál es su rol y su función, que es pagar la actividad, ser Uber del menor, animar en la grada de forma moderada en las buenas y las malas y poco más, ¿no? Cuando se pasa esa línea, pues empieza a haber, digamos, problemas y dificultades, ¿no? Entonces, Sí. trabajando en esas edades,
yo trabajaría principalmente con entrenadores y con familias. Después el chico va creciendo y es verdad que tienes que ir entrenándole en habilidades de autogestión, de automotivación, cómo mejorar la concentración, cómo mejorar la confianza, por ejemplo, cómo trabajar en equipo, trabajar esa disciplina, esa responsabilidad en una edad que es la adolescencia, que es de cambios constantes a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel emocional, psicológico, social, en general. Es una edad de cambio que los hace muy permeables, por un lado, pero muy vulnerables al mismo tiempo. Me refiero que es una edad fantástica para sentar las bases y sembrar para tener, que es el objetivo en el fondo, ¿no? Tener personas competentes para la vida y competitivos para el deporte. Creo que son, digamos, las dos líneas que tenemos que sembrar y en esta edad es fantástica. Si está mal gestionada, ya sea por el proyecto deportivo y el entrenador o está mal gestionada por parte de la familia, pues una edad que le podemos hacer mucho daño al menor, generar estrés, generar burnout, puede generar abandono y en vez de beneficiar, estamos perjudicando. Por ejemplo, ayer presentamos los resultados preliminares del proyecto SIDE en la Comunidad de Madrid, en el cual se han contratado, tanto por la Fundación del Colegio de la Psicología de Madrid como la Fundación MAFRE, a 7 psicólogos para trabajar en clubes de barrio, no de cantera, de barrio de la Comunidad de Madrid, para mejorar el bienestar psicológico de los chicos, ¿no? Y entonces, claro, observamos primero como una evaluación pre que el 35% del deporte base está en riesgo de cara a que se vea perjudicada su salud mental. Eso primer elemento. Y después se llega a la conclusión, o una primera conclusión, que si el chaval o la chavala tiene experiencias positivas en el contexto deportivo, mejora el rendimiento y mejora el bienestar. Y que con el rol del psicólogo o la psicóloga en la entidad mejoran estas cosas. Entonces no estamos hablando de gustos, estamos hablando que hay datos que confirman que haciendo o siguiendo una determinada línea de trabajo y teniendo una serie de profesionales, estamos humanizando el sistema y estamos haciendo que todos se puedan beneficiar de estas cuestiones. ¿Por qué? Porque al fútbol profesional, por ejemplo, en una cantera llega entre el 1 y el 3%. En una cantera, para el resto de los mortales, llega 1 de 14.000. O sea, estamos hablando de que tenemos la opción de un 100% de beneficio, pues vamos a tener que ponernos manos a la obra para poder conseguirlo. Si en mi equipo tengo 25 fichas, solo juegan algunos, por ejemplo, o tengo un entrenador que es un tirano, tiene maltrato con los chavales, o hay conflictos y no se gestionan bien, pues indudablemente estoy perjudicando. O voy a lo más sencillo, imaginaos que el campo de fútbol alrededor vallado no tiene almohadillas como de protección, que he visto yo partir la rótula un jugador delante mío porque se da con el hierro directamente. Entonces el deporte tiene que ser seguro, tiene que ser divertido, tiene que ser inclusivo y tiene que ser una oportunidad de aprendizaje para todos y todas. Has mencionado también el tema del burnout, que también puede afectar a los jóvenes. ¿Cómo lo podemos detectar? ¿Cómo podemos saber que esa persona tiene burnout o nosotros mismos? ¿Y cómo podemos ayudarle en este caso? Sí, mira, esa es una pregunta muy buena porque no tenemos que llegar ni al médico ni al psicólogo para diagnosticar de que esta persona está quemada. Entonces, este es un síndrome de burnout que tiene diferentes sintomatologías, ¿no? Entonces, tenemos que entrenar, o sea, porque no es que, a ver, una de las cosas que más falla es el ojo clínico, pero sí podemos detectar comportamientos, estados de ánimo en el menor, sobre todo, para intuir que algo le está pasando al chaval. Ujú. Y puede ser por una cuestión meramente deportiva o puede ser por una cuestión extradeportiva, de su casa, el colegio o lo que fuese. Entonces, si veo que una persona está regularmente anímicamente baja,
no habla, no se relaciona, lo veo tenso, lo veo preocupado, falta con regularidad, no se relaciona con los demás. Ya solo el comportamiento. Y es importante también preguntarle a veces, regularmente, semanalmente, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo te va en el colegio? Ujú. ¿Está todo en orden? ¿Necesitas algo? Y abrir puertas también de comunicación para que el jugador o jugadora tenga un referente importante, que en ciertas edades es muy importante el rol del entrenador y la entrenadora. O sea, por poner un referente. A partir de los 14, 15 años hay un referente que cobra mucha fuerza, que son los compañeros. Y en esas edades, gestionar bien el vestuario es importante. Porque cada uno es su madre y su padre, hay buenos chavales, chavales que se equivocan, chavales que le hacen bullying, chavales que se sienten apartados, socialmente hablando, dentro del equipo. Entonces, hay una responsabilidad del entrenador de supervisar qué pasa en el vestuario. O sea, la función del entrenador no es solo lo que pasa en el terreno de juego. O sea, lo vemos ahora en los mundiales, ¿no? Hay selecciones que terminan, recogen todo y dejan impecable el vestuario. Mm. Hay una supervisión. Y eso es importante. Pero también es importante entender que el rol del entrenador tiene un peso muy importante o sea, lo tiene transversalmente de diferentes formas durante toda la trayectoria del deportista, ¿no? Pero cuando tiene 5, 8, 10 años, el entrenador es lo máximo. Y es más, en ocasiones el chaval o la chavala se asocia más al entrenador que a el propio deporte. O sea, no es porque hago fútbol o tenis, no, es que está tal entrenador. Entonces, ahí tiene una labor muy importante y los padres también. O sea, en el sentido de que tienen que saber con quién está viviendo con ellos. Oye, es que está comiendo poco, o está devorando, está mal durmiendo. No, es que en el colegio, entonces estamos teniendo indicadores de que algo está pasando y hay que tomar cartas sobre el asunto. Y a veces la buena voluntad no es suficiente. Eso significa que, oye, hay que dar un paso más, hay que acercarse a un psicólogo o psicóloga tal, me tendré que reunir como padre o madre en el colegio, me tendré que reunir con el club para poder aunar información y ver si es algo global o es algo que se está dando solo en casa, solo en los estudios o solo en el fútbol. Estabas comentando lo del tema de lo que le rodea al deportista y estaba pensando también la parte más, lo que es económica, porque al final los padres tienen que apoyar también económicamente a su hijo y también puede ser que tengan contacto dentro de lo que es el mundo del deporte. ¿Esto cómo afecta a este adolescente o a este joven la parte económica y la parte de que su padre ya conozca ese deporte? Bueno, a ver, a nivel económico hay deportes y deportes, ¿no? Hay deportes que serán más accesibles económicamente, eh, que tienen su gasto económico. Tienes que pagar la cuota anual en el club, tienes que pagar la ropa, los desplazamientos, si hay torneos, eh, hay un gasto. Estoy hablando, por ejemplo, de fútbol y puede ser otro deporte como el baloncesto y demás. Pero después hay otros deportes que son más caros, ¿no? Si hablas de la hípica, por ejemplo, ¿no? O mismamente el tenis, ¿no? Entonces hay deportes, digamos, que son, o si hablas ya de deportes de motor, cuidado, ya ahí la economía es determinante. Incluso hay pilotos que la familia pagan para que puedan competir. Entonces, hay deportes muy caros, hay deportes caros, hay deportes, digamos, estándar y otros deportes que quizás sean bastante asequibles, ¿no? Claro que representa un gasto para familia, pero más que un gasto, yo lo entiendo como una inversión. O sea, al igual que el chaval o la chavala va al colegio para formarse académicamente, y siempre decimos que la educación viene de casa, pero por ejemplo el centro académico es un complemento, también pasa con el deporte. Eso de castigar, oye, saca malas notas, no haces deporte,
para mí es un grave error. Ahora bien, si el deportista está entrenando 5 días a la semana, pues quizás haya que regular, porque hay estudios que dicen que con 3 días a la semana hay una mejora del rendimiento académico. Claro, si rendes mucho, cognitivamente el beneficio se estanca o inclusive podría ir un poco para atrás, o el consumo de horas es tan alto que te limita a otras horas para estudiar, o el cansancio, o las propias motivaciones que puedan tener, digamos, cada uno. Entonces, la economía influye. Para todos los deportes, no todos por igual. Pero es una necesidad. O sea, hay gente que va a entrenar quizás al lado de su casa a 10, 15 minutos y hay gente que tiene que hacer trayectos de 1 hora. Eso es un desgaste del coche, un gasto de gasolina, intervienen diferentes factores, ¿no? En relación a esto que hay que chequear. Yo siempre digo, siempre que se pueda, ir cerca de casa, siempre que se pueda, ¿no? A veces he visto barbaridades que por estar en un Atlético de Madrid, en un Real Madrid, vienen gente a 2, 3 horas de distancia. O sea, no, para mí es un... Porque después los chicos, si el camino al éxito va a ser, no digo estés donde estés, porque con recursos es más fácil o se facilita, pero estadísticamente no es determinante. O sea, el que tiene que llegar, digamos, va a llegar. Y que después que tu padre o tu madre, incluya a la madre, porque cada vez las madres tienen, por ejemplo, en el fútbol más participación en las gradas, opinan, comentan, se van nutriendo culturalmente de lo que es el fútbol, y al igual que indudablemente históricamente los padres, y el que sepa más, pues depende del uso que le des. Si de repente tienes que a tu padre o tu madre es entrenador o entrenadora, pues quizás es una dificultad, quizás puede ser un motivo de comunicación y de unión. Habría que analizar cada caso. Ahora bien, si yo como padre y madre me paso, busco controlar, gestionar, asumir un rol que no me toca, pues es complicado, ¿no? Y si tu padre o tu madre es una ex deportista, pues quizás es una cuestión familiar que está muy integrado, es una cuestión mediática que está ahí de por medio, pero yo creo que la clave no es tanto el que tengas más o menos conocimiento, que hayas sido más o menos deportista, sino es la gestión que haces de eso, porque puede ser un beneficio, puedes tener contactos, puedes generar un asesoramiento o preparar al chico o la chica para lo que se pueda encontrar, pero siempre desde el rol de padre o madre. Cuando cruzamos esa línea y asumimos, ya sea por defecto o por devoción, un rol que no nos compete, pues quizás en vez de ser un elemento positivo, quizás tendríamos que darle una vuelta y valorar si tenemos que dar un paso a un lado. Centrándonos un poco más en lo que es en los deportistas que si llegan a equipos de élite o que ellos mismos llegan a alcanzar individualmente, em, ¿cómo se trabaja esa presión una vez que llega tan arriba? Claro, porque supongo que también estarán los medios de comunicación, redes sociales, no sé, habrá una presión tanto en algunos casos familiar como externa. A ver, llegar a la élite no es fácil, mantenerse en la élite es doblemente difícil. Hay una variable que diferencia a los deportistas de alto rendimiento a los de menor nivel, que es la fortaleza mental, la resiliencia, y esa se desarrolla con experiencias con dificultad. O sea, ser fuerte mentalmente en un mar de rosas, complicado. Entonces, para ser fuerte mentalmente y tener resiliencia, pues tienes que afrontar situaciones de dificultad, situaciones de estrés competitivo, situaciones de selección, situaciones de recuperarte de lesiones, situaciones de derrotas, situaciones de tropezarte con la pelota, por decir una forma. Pero, en mayor o menor medida, sacar la cabeza afuera, tener un cierto éxito o superar estas dificultades. Si todo esto que te estoy diciendo te atrapa o te hunde, pues es complicado, ¿no? El hablar de fortaleza mental, estaríamos hablando de otras cuestiones, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que el que llega arriba, si ha hecho este proceso, porque imagínate lo que comentabas antes, no, es que mi padre
y te va surfeando situaciones y te va analizando demasiado el terreno, como un boxeador que le ponen rivales acorde a lo que les interese y no al mejor rival, sino al más fácil, que este acaba de salir de una lesión, este que viene de una derrota, este que está a punto de retirarse. Si me allanas demasiado el terreno, pues indudablemente quizás no me estás beneficiando, porque el alto rendimiento va a haber muchas curvas, va a haber muchas situaciones de dificultad en el cual nos tenemos que preparar. Entonces, por un lado, digamos, tenemos que venir de serie tras mi historia personal, fortalecido para llegar a la élite. Y después hay otra variable importante, que es todo el apoyo social, no solo el externo, sino también el interno. Por eso es importante el equipo, el club, el staff y que haya un buen ambiente de trabajo y de compañerismo dentro del equipo. Entonces el apoyo social es otra variable que se asocia a un mayor rendimiento. Y después está, por supuesto, la parte de gestión del cuerpo técnico, del entrenador, de no ser un elemento estresor adicional o que nos pasemos, ¿no? Porque estrés tiene que haber, ¿no? El juego no puede ser de cristal, pero si hay un exceso, hay una sobrecarga física y mental, un sobreentrenamiento, hay por parte del jugador una sobreexigencia, un perfeccionismo, una obsesión que a veces los jugadores de élite tienen sobre la propia actividad y la preparación, pues tenemos un problema adicional. Ahí entramos en juego también los psicólogos y psicólogas, que podemos ayudar y entrenar a los deportistas para que aprendan a autogestionar, hacer un acompañamiento no solo personal o deportivo, sino de poder realizar una evaluación durante el año para tener indicadores, como tú bien comentabas, de burnout, cómo va tu confianza, cómo va tu motivación, y no esperar a que el deportista se rompa y que no podamos... O sea, si el deportista tiene burnout o tiene, imagínate, para ir un poquito más light y más descargado, tiene sobreentrenamiento y lo pillamos en ese punto porque vemos que hay un descenso del rendimiento, el recuperar a ese deportista, tanto en lo personal como en lo deportivo, no es una cuestión solo de gestión, es una cuestión de tiempos del organismo. El organismo está pasado, está roto y hay un tiempo estimado, al menos de 3 semanas, 4 semanas, hagas lo que hagas, ¿eh? Es como si tú tienes una microrotura en el cuádriceps. El tiempo orgánico es el que es. No que de repente duermo mejor, como me decía un deportista, me dice, Alejo, estoy haciendo todo lo que está en mis manos y no mejoro. Claro, es que no es una cuestión solo de actitud, que suma. Y quizás podemos reducir 5 días, sino una cuestión que tu organismo ha cedido y tiene que recuperar. Y hay unos tiempos orientativos en el cual tienes que pasar como si fuese una rotura, como te comentaba, en el cuádriceps. Por mucho que hagas, hay tiempos y tiempos. Recortarás un poquito, pero la herida tiene que cicatrizar y cicatrizar bien. Y tendrás que hacer una vuelta a la actividad con tu readaptador. Pues aquí igual, tienes que hacer una vuelta a la actividad con tu psicólogo, con el acompañamiento del entrenador y de la gente que está alrededor tuya. Yo creo que en ese aspecto hemos avanzado, yo creo, porque cada vez los deportistas son capaces de hablar de sus problemas psicológicos o de alguna enfermedad que tengan, porque antes parecía un poco tabú y ahora se está hablando un poco más. ¿Tú ves que haya habido un cambio ahora mismo? Sí, yo creo que hay un cambio social en general en la sociedad. Hablando, por ejemplo, de España, hay otras sociedades como la latinoamericana que quizás la parte psicológica está más arraigada dentro de la sociedad, y coges un taxi y los términos que utiliza el taxista a la hora de hablarte pues son de la psicología popular, ¿no? Por decir una forma. Y aquí se ha ido avanzando, ya no es tanto un tabú hablar de las circunstancias que uno que está pasando. Lo hablaba hace poco, lamentablemente, con Tupuria, cuando perdió el invicto y lamentablemente le dejaron la cara destrozada. Hablaba anteriormente de la separación con su exmujer, tiene un hijo de 2 años. Entonces, somos humanos. Los deportistas de alto rendimiento no son máquinas, y para que haya rendimiento tiene que haber salud mental. Entonces, si no hay salud mental,
pues lamentablemente no va a haber rendimiento. Son humanos y cada vez, por suerte, después en el ámbito deportivo, deportistas de alto nivel hablan con transparencia, a pecho descubierto, de las circunstancias varias que han vivido, ¿no? Y después, por suerte, hay diferentes entidades deportivas, como puede ser la Liga, Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Fútbol, entre otras federaciones, por ejemplo, territoriales, que destinan presupuesto para cubrir la necesidad importante que tiene sus deportistas. No puedo estar gastando dinero solo en balones. Alguien tendrá que jugar con los balones, ¿no? Lo que pasa es que a veces es más fácil justificar el gasto de comprar balones, que te hace un recibo, que algo que inclusive las aseguradoras cada vez más dan un servicio de psicología a la gente que contrata esos seguros, ¿no? Entonces, creo que cada vez tiene que haber más partidas públicas y privadas destinadas a cuidar al deportista desde un punto de vista amplio. Siguiendo un poco con lo que me estabas comentando y centrándonos un poco más en lo que es el papel del psicólogo deportivo, creo que según he leído hay un 80% de presencia de psicólogos deportivos, lo que son en canteras, y un 25% en primeros equipos en fútbol. Creo, si no tengo mal los datos. Muy bien, no, es un estudio que hice yo, curiosamente, del Por 2018. eso, Sí, por eso te estaba preguntando a ti, digo, creo que sí. esos eran los datos correctos. ¿Tú crees que cada vez, bueno, el estudio es del 2018, no sé si a lo largo de los años cada vez hay más presencia de psicólogos, ha ido aumentando? A ver, yo creo que hay un elemento importante que ha sido lamentablemente la pandemia, el confinamiento y demás, en el cual a todos en mayor medida nos ha tocado la zona de flotación y aparte, digamos, de esa crisis o circunstancias sociales, políticas, sanitarias, de un golpe fuerte a la parte deportiva. O sea, el deporte se paró. Los eSports siguieron, porque claro, Ujú, ya de por sí claro. estaban... el problema de los eSports o de los gamers vino después, ¿no? Cuando ya estaban mucho tiempo confinados y no pueden salir, ahí ya empezó a hacer ruido el tema. Pero inicialmente, a corto plazo, la actividad siguió con una cierta, digamos, naturalidad. Entonces, a partir de la pandemia, todos nos hemos hecho más emocionales y más humanos. Entonces, han salido cuestiones por necesidad, o sea, no por una cuestión social de tabú nada más, sino, oye, hablo de estos problemas porque me ha afectado o tengo que dejar de competir o mi rendimiento ha bajado o he perdido patrocinadores o hemos tenido circunstancias, digamos, varias. Entonces, lo que te quiero decir que lamentablemente esta situación ha sido como un punto de inflexión para dar aún más espacio a todo lo relacionado con la salud mental. En el fútbol en concreto, pues esos datos es en el fútbol, lamentablemente no hemos progresado mucho más. ¿Qué te quiero comentar con esto? Que en el fútbol base, casi todos los clubes, lo raro es que no tengan psicólogos o psicólogas, ¿no? Ujú. Eh, y que esté instaurado dentro del organigrama y, por supuesto, con un sueldo digno, que también es otra cuestión importante a tener presente. Pero después cuando damos, o sea, puede ser que en el fútbol base se haya evolucionado inclusive un poquito más, ¿vale? Sería raro ver un club que no se ocupe de estas cuestiones. A mí me preocuparía. Estamos hablando de clubes de primera división de cara a su fútbol base, que van relacionados con los datos. Otra cosa son los clubes de barrio que quizás no tienen recursos o no tienen dinero ni para pagarle prácticamente al entrenador. Y claro, y tú me estás hablando de la psicología, que está muy bien, pero la actividad sin entrenador no funciona. También pensaría como club decir, oye, quizás no necesito tener 300 equipos, quizás puedo tener 10 y en mejores condiciones y atender. Mismamente, se hablaba desde la Federación Madrileña de Fútbol que en un horizonte cercano se va a buscar que sea obligatorio que haya un psicólogo o psicóloga en los clubes. Continuando con el tema Obligatorio. de los psicólogos, Hmm, me gustaría también que nos dieras consejos sobre ello. hmm. ¿Qué habilidades consideras que debe tener un psicólogo deportivo? Vale, y me vas a perdonar, me faltó el fútbol profesional. Ah, sí, Ahí es sí. donde tenemos que dar. Hay ejemplos muy buenos. Joaquín Valdés,
con Luis Enrique en el PSG, ¿no? La selección mismamente con Vallejo, otro compañero que está con la selección española. Ha habido 10 de 48 selecciones que han tenido psicólogos. Me refiero que hay que seguir avanzando y el fútbol profesional se tiene que humanizar también. Los psicólogos tenemos que dar respuesta a las necesidades y demandas también del fútbol profesional para poder instaurarnos y sobre todo llegar de la mano con el entrenador, que al final es en parte el que decide a esos niveles, ¿no? Entonces tenemos que serle útil, tenemos que ser una persona de confianza y tenemos que aportarle a él para generar ese espacio nuestro. Y volviendo a lo que me acabas de preguntar, de qué necesita un psicólogo o psicóloga, indudablemente hay una primera cuestión. Indudablemente, para trabajar como psicólogo o psicóloga del deporte, el primer punto es ser psicólogo o psicóloga, o sea, tener el grado de psicología. Después, el dominio tiene que ir orientado a la psicología general y psicología básica dentro de esa formación como psicólogo o psicóloga. Después, tener una formación especializada y una experiencia especializada en el ámbito del deporte, como podría ser un máster de psicología del deporte, reconocido, como es el máster de la UCAM, como universidad, por el Consejo General de la Psicología de España. ¿Por qué digo esto? Porque esto es importante, porque hay máster por ahí que 200.000 horas de formación, no sabemos ni los profesores y te salen 2 duros. Pues eso es cuando hay una acreditación profesional de psicólogo experto, de psicólogo del deporte experto, pues el consejo, que es quien la da, no te reconoce esa formación. El máster de Lucan sí. Entonces, tienes que tener una formación especializada y tienes que tener unas experiencias, años de experiencias reconocidas, certificadas por una entidad que garantice, digamos, la calidad y el perfil y estar colegiado, porque la colegiación es obligatoria estando en el campo en el que estés. O sea, tienes que ser psicólogo, formación especializada, práctica profesional reconocida y estar colegiado para poder ejercer. Y si tuvieras que recomendar alguna serie, película, libro, artículo para que puedan aprender sobre este ámbito, ¿qué recomendarías? Bien, a mí me están gustando mucho las autobiografías de diferentes deportes, ¿vale? He visto, salvando la distancia, porque a veces es como una venta de la imagen del deportista, ¿no? He visto el documental de Vinicius, de Ronaldinho, ahora me estoy viendo la de Nadal y me gustó mucho cuando recientemente Messi, después de meter el hat-trick en el primer partido del Mundial, dice que una película, una serie de referencia está haciendo la de Nadal, que él se sentía identificado, ¿no? Esa capacidad de sufrimiento, de autosuperación, las exigencias del alto rendimiento. Yo siempre digo, oye, Nadal para mí es un referente en valores, en trabajo, en lucha, pero también es un deportista que ha estado 3 años y medio lesionados. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un referente, claro, y va de la mano con el alto rendimiento, pero a veces por mucho que hagamos eso, hay miles de jugadores o deportistas en distintos deportes que se quedan en el camino. O sea, me refiero que no es referente de, oye, haciendo esto, necesariamente consigo esto, no, pero que entendamos que el deporte de alto rendimiento conlleva ciertas exigencias, ciertas circunstancias que hacen que sean muy pocos los elegidos. Inclusive podríamos reflexionar si el camino elegido de estas, o que han pasado estas grandes estrellas, es desde un punto de vista de la salud general y de la salud mental, digamos, la más adecuada. Pero si a mí me preguntas, actualmente, ¿qué libro, qué serie? Pues miraría la de Nadal. Después hay otros, y de libros, pues indudablemente iría a manuales de psicología del deporte. Desde los clásicos de Coach 2009, Wayne Wool del 2019, la última actualización, y diferentes libros de compañeros y compañeras que me sirva como un manual inicial de referencia para poder desarrollarme después en los diferentes ámbitos. Por ejemplo, hay libros relacionados de cara a padres. Mi compañero y amigo Marcelo Roffé, que habla sobre los padres. David Peris tiene otro libro de padres.
Fran Ortín tiene otro libro de padres, o sea, me refiero que después hay temáticas, pero no tenemos que perder lo troncal, que es la formación troncal. Después están las diferentes ramas. Alto rendimiento, deporte base, cómo motivar, cómo trabajar la confianza, pues ya son elementos después específicos que podemos potenciar y leer también artículos científicos, no quedarnos solo en la literatura de libros, que está muy bien, pero ir a trabajos de actualidad. Por ejemplo, yo dirijo la revista de Psicología aplicada al deporte y al ejercicio físico, que está editada por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que es en abierto, y hay trabajos científicos que abordan estas y otras temáticas. Hablando sobre el tema de los artículos, la información, cada vez más te tengo que preguntar, porque cada vez más Sí. buscamos información a través de herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, bueno, hay muchas herramientas ahora mismo. ¿Cómo ves tú el tema de la inteligencia artificial relacionado con la psicología deportiva? ¿Cómo la estamos utilizando hoy día? Bueno, es una muy buena pregunta de actualidad, es un arma de doble filo, creo que es una herramienta que nos puede potenciar sobre todo a los perfiles más senior, con más experiencia, que podemos darle una utilidad más específica, una utilidad más experta, y podemos filtrar lo que nos ponen por delante, en el sentido que sabemos que hay entre un 15 y un 20% de información errónea en la IA, en el chat, por ejemplo, mismamente, pero no por una cuestión de contenido nada más, sino por una cuestión de algoritmos, una cuestión estadística. No tiene la capacidad de darte el 100% de la información válida y fiable, ¿no? En un momento dado. Entonces, es una cuestión, digamos, a tener presente y a poder valorar en un momento dado. Y también te quería preguntar, porque leí hace poco que también lo que estamos utilizando esta herramienta es para que nos den consejos psicológicos, que hay gente lo está utilizando como si fuera su mejor amigo para que le dé consejos. ¿Qué opinas también respecto a eso como psicólogo deportivo? Bien, antiguamente la IA se utilizaba para búsqueda de información. Ahora el mayor uso es de este apoyo emocional y demás. Algún tipo de consulta y demás entre medias puede haber, pero realmente es un riesgo para mí, para el usuario. Puede ser una herramienta de apoyo, de acompañamiento en un momento dado, pero nunca puede sustituir o no debería de sustituir a un profesional realmente para ciertas cuestiones de bienestar y acompañamiento o de intervención. Hay casos lamentablemente negativos, hay casos, gente inclusive que se ha suicidado o bueno, que lo usa por la facilidad de tenerlo a mano, ¿no? Pero creo que para una consulta diaria puede ser, pero es verdad que puede generar dependencia, puede generar una mala toma de decisión, un mal asesoramiento, porque al final es una máquina, es algoritmos y hay muchos errores y fallos, digamos, entre media. Entonces yo diría, cuidado. Y ya por último, te quería preguntar sobre el máster. Al final estamos haciendo la entrevista de Ducana Spanish University. Quería preguntarte qué destacarías del máster de psicología deportiva. Pues sobre todo que hay excelentes profesionales, que hay un temario actualizado y que también, como comentaba antes, es una formación, digamos, necesaria para esa acreditación profesional que uno quiera buscar de por medio y también el sello de calidad de la propia universidad, que le da un valor añadido. Pues muchas gracias por habernos concedido la entrevista y por darnos tanta información. Yo creo que lo van a tener que apuntar todo. Fantástico, Isabel.